Y quiero hablar sobre un tema que si en verdad lo pudiésemos conocer como se debe o tener la revelación correcta del tema que hoy voy a hablar, se solucionarían todos tus problemas. ¿Cuántos quieren saber de qué se trata? ¿Cuántos tienen problemas en este lugar? Los que no levantaron la mano, después vengan y oren por mí, por favor. Necesito que esos que no tienen problemas me bendigan. Voy a hablar sobre el reino de Dios. ¿Sobre qué voy a hablar? El reino de Dios. ¿Saben que es tan importante el reino de Dios en la vida de un cristiano, en la vida de alguien que sigue a Jesús, en la vida de una iglesia? Hay iglesias donde se establece el reino y otras iglesias donde a veces no terminan de comprender pastores, líderes. No importa el lugar que ocupes, no importa cuánto hace que vengas a la iglesia, no importa cuánto seas parte, en realidad somos iglesia, pero no importa cuánto hace que seas parte de la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. La pregunta es si conoces verdaderamente el reino de Dios. Si en verdad el reino de Dios se está manifestando en tu vida. Si en verdad podemos entender y comprender y tenemos la revelación de esto tan tremendo, porque Jesús una sola vez en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, vemos que una sola vez utiliza la palabra iglesia. Es cuando le dice a Pedro, por lo que Pedro dijo sobre esa revelación de que es verdad, yo soy el Cristo. Y sobre esa revelación y sobre lo que acabas de decir es tan importante que voy a establecer la iglesia. Siendo Él la cabeza del ángulo, siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo. Él le dice a Pedro y habla sobre el término iglesia, pero más de 50 oportunidades Jesús habla sobre el reino de Dios. Una sola vez dice iglesia y más de 50 oportunidades utiliza la palabra reino de Dios. Y yo quiero hablar sobre eso, sobre el reino de Dios, porque todo cambia cuando entendemos el reino de Dios. Todo cambia, todo se transforma, todo tiene sentido. En el reino de Dios sabe que hay sanidad, en el reino de Dios hay restauración, en el reino de Dios hay prosperidad, en el reino de Dios hay nuevas oportunidades, en el reino de Dios suceden los milagros. Entonces es un tema tan importante de entenderlo, de comprenderlo, de poder tener revelación. Mire, conozco gente de muchos años de cristianos y aún no entendieron el reino, no comprendieron el reino. Ahí, ¿qué pasa? Hay unos chicos ahí, fíjense por favor los ujieres que me ayuden, que hay unos chicos que necesitan algo, no sé, están atrás de allí. Entonces quiero que juntos podamos leer las escrituras. Voy a leer algunos pasajes. Seguramente el domingo voy a continuar con esto porque no voy a llegar a desarrollarlo todo. Pero vamos a leer Mateo capítulo 4 verso 17 en adelante. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora pon el versículo 23, por favor, así vamos un poquito más rápido. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. Dice el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. ¿Y Jesús qué más hacía? Sanaba, hacía milagros. Fueron las tres cosas que hizo Jesús: enseñar, predicar y hacer milagros. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que enseñar la palabra, tenemos que predicar las buenas nuevas de que Cristo vive, de que Cristo salva, de que Cristo hace nuevas todas las cosas, de que en Cristo todo es posible. Tenemos que salir a predicar esa palabra donde sea que estemos, donde entremos, donde pise la planta de nuestros pies. Hay que predicar el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay que enseñar. Y ahí es ahí donde a veces se complica un poquito, porque algunos saben, son muy apasionados, pero no aprendieron. ¿Y no aprendieron de qué? Del reino. Y dice que también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A ver, leemos el próximo versículo. Ahí se tildó. Después lo ponemos.
Y dice que todos los que llegaban a él eran sanados, endemoniados, amargados, endeudados. Todos eran sanos por el poder de Dios y por lo que Jesús hacía sobre ellos. Ninguno, dice que ninguno quedó sin ser sano, al menos en ese lugar. Pero lo que quiero destacar en esta noche es que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y Jesús mismo fue el que dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Porque si de pronto yo les preguntara a ustedes qué es el reino de Dios, si yo te preguntara qué es el reino de Dios, no sé cuál sería tu respuesta. Pero hoy vamos a ver juntos, a ver de qué se trata el reino de Dios. Cómo podemos vivir en el reino de Dios. Cómo podemos accesar al reino de Dios. Porque una cosa es conocer el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Y eso no voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero al menos quiero que podamos ver juntos es justamente esto, que nos enseña Jesús acerca del reino. Y como dije, hay gente que tiene muchos años en el evangelio y todavía no entendió el reino de Dios. No lo entendió. Porque el reino de Dios, quizás para algunos digan: bueno, cuando me toque partir de esta tierra voy a ir al reino de Dios. El día que Jesús venga a buscarnos, ¿cuántos saben que Jesús vuelve a buscar a su iglesia? Y nos tienen que encontrar sin manchas, sin arrugas, nos tienen que encontrar allí preparados, listos, porque Él nos viene a buscar para celebrar las bodas del Cordero allí en el cielo, amén. Pero el reino de Dios no está en el cielo solamente. Dice, Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Pero Él estaba delante de los religiosos del lugar llamado fariseos y le decía: el reino de los cielos, bueno, muéstranos el reino. Tenían al mismo Dios, al mismo Rey de Reyes delante de ellos y no lo podían ver. Como algunos que están dentro de la iglesia pero no están dentro del reino porque no pueden ver el reino. Y esa es la primera dimensión del reino, es poder ver el reino. Y para poder ver el reino podemos apoyarnos en la escritura de Juan capítulo 3, que no lo voy a leer, pero está la historia de Nicodemo, donde Nicodemo le dice: yo quiero entrar en el reino. Él dice: para entrar en el reino tienes que nacer de nuevo. Entonces, si el reino de Dios no es un lugar en el cielo, si el reino de Dios no es un evento específico que es cuando Cristo venga a buscarnos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué sería el reino de Dios? Y te lo voy a definir así rápidamente. El reino de Dios sería establecer el gobierno de Dios en la vida, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Cuando Dios gobierna, los milagros suceden. Cuando Dios gobierna, hay paz. Por eso hay matrimonios que se parecen más al reino de los cielos y hay matrimonios que se parecen más al reino de las tinieblas. Por eso hay personas que se parecen más a los ángeles y otras que se parecen más a los demonios. ¿Por qué habría un cristiano de pronto siempre enojado, amargado, criticando, cuestionando, mirando lo que hacen los demás? ¿Ese se parece al reino de los cielos? ¿Se parece a Dios? No, pero ¿existen o no existen? ¿Son de estas redes o de otras redes? De otras redes. ¿Por qué estaría siempre criticando, siempre en contra del líder, siempre cuestionando, siempre poniendo en tela de juicio cosas que decidimos como ministerio? Siempre está enojado. ¿Cómo puede ser que se parezca más a un demonio que a un ángel? Porque no se le reveló el reino de Dios. Porque no es una persona que viva en el reino de Dios. Quizás es una persona que conoce el reino de Dios, pero no vive en el reino de Dios. Porque sus actitudes no lo demuestran. Porque sus frutos no son frutos de alguien que viva o que haya entendido el reino de Dios. Personas ciclotímicas que hoy están y mañana están. ¿Qué pasó? El que estaba tan contento, tan feliz ayer, antes de ayer, y hoy te veo con esa cara de amargado, de enojado, de pitbull hambriento. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que es alguien, una persona que entra quizás
o que conoce el reino pero que no vive en el reino. O puede ser un turista del reino. Escuche, hay turistas del reino. Entran un ratito al reino, ponen carita de angelito, después se van para el infierno. Hay turistas del reino. Entonces necesitamos entender este principio, escuche, tan importante, porque no sé a qué se parece tu hogar, si se parece más al cielo o al infierno. Yo no sé qué se parece más tu matrimonio, si al cielo o al infierno. Pero si no estás pasando una buena, está todo mal, es porque el reino no se estableció. Ahora, ¿cómo se establece el reino de Dios en la vida de alguien? Bueno, permitiendo que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Es simple, no es tan complicado. Y ahí es donde se dirime, se separan las aguas, allí donde tenemos que tomar decisiones entre lo que yo quiero y entre lo que Dios me pide, entre lo que yo siento y entre lo que Dios me está indicando. Si había un lugar parecido al cielo, era el jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva. Allí no había dolor, allí no había maldición, allí no había enfermedad, allí no había engaño, no había nada de eso en el jardín del Edén con Adán y Eva. Pero ellos, escuche, decidieron comer del árbol del conocimiento. Diga conmigo, el árbol del conocimiento. Del conocimiento del bien y del mal. Entonces, claro, al comer de ese árbol estaban diciendo, pudieron discernir entre lo bueno y lo malo y metieron su conocimiento por sobre la voluntad de Dios. Priorizaron y pusieron primero lo que ellos querían a lo que Dios les había dicho que hagan. Es ahí donde se establece el reino. Y es allí muchas veces donde decimos, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Y por qué lo tengo que hacer de esta manera? ¿Y por qué tengo que cambiar? ¿Y por qué tengo que modificar cosas? ¿Y por qué tengo que renunciar a lo que más quiero? ¿Y por qué tengo que dejar? Entonces allí hay alguien que no establece el gobierno de Dios sobre su vida. Jesús dijo en la oración, allí en el Sermón del Monte, Jesús nos deja una oración modelo y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. El reino ya está en medio nuestro. El reino es la voluntad de Dios. El reino es lo que Dios te está enseñando. El reino es poder rendirnos, rendir nuestra voluntad, rendir nuestros planes, rendir nuestros pensamientos, rendir nuestras emociones. Rendirnos ante Él no es lo que yo quiero, no es lo que yo siento, es lo que tengo que hacer conforme a lo que Dios me indica que haga. No podemos andar en este mundo moviéndonos por sentimientos, por pensamientos. Entonces, claro, ahí empieza un revuelo en nuestro interior diciendo, ¿cómo yo voy a tener que ponerme bajo la autoridad de este líder? Que este líder a mí no me llega ni a la altura de los zapatos, o porque no tiene autoridad él sobre mi vida. Está puesto ahí. Y el reino de Dios, si el reino de Dios está sobre tu vida, no vas a tener ningún problema en sujetarte, en escuchar y en apoyar a ese líder. Pero cuando prevalecen tu ego, tus pensamientos, tus planes, tu criterio propio y personal, claro, ahí es donde no se establece el reino y donde no suceden los milagros. Por eso hay gente que vive bajo cielos abiertos y otros que viven bajo cielos de bronce. Justamente por eso, porque el reino no está manifestado. Y de pronto te aparece una injusticia. Y tenés tu oportunidad de moverte como un ciudadano del reino o como un ciudadano del mundo. No voy a decir de las tinieblas, del mundo. Porque claro, lo que te enseñaron, lo que aprendiste de tus padres, porque tus emociones se revolucionaron y aquí adentro decís, no, es una injusticia. Pero un ciudadano del reino no tiene problema en sufrir una injusticia, porque dice, el Dios que está viendo que hoy están siendo injustos conmigo es el mismo Dios que dice que si me humillo, Él me va a poner en alto, Él me va a levantar, Él me va a exaltar. Así que no tengo problema en pasar por esto, no tengo un problema en que me traicionen, porque Dios es el que me justifica, porque Dios es el que me guarda. ¿Cuántos dicen amén?
Pero claro, esa lucha entre lo que creo, lo que pienso, lo que siento, lo que entiendo, esa lucha entre mi criterio, mi conocimiento, entre mi verdad y la verdad de Dios, es una lucha tan grande, pero también depende quién prevalezca en esa lucha. Va a ser tu vida, va a ser tu familia, va a ser tu economía. Hay gente que no tiene problemas no tiene problemas. Hay gente inteligente, pero no tienen sabiduría de Dios. Y son inteligentes y Dios no los prospera porque no se trata de cuánta inteligencia tengas. Se trata de cuánto le rindas a Dios tu vida. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera y se pone difícil. No dejamos que Dios gobierne. No tomamos el ejemplo de Jesús allí en Getsemaní cuando dijo: Señor, el mismo Jesús dijo: no se haga mi voluntad, Señor, se haga tu voluntad. Gente, como digo, tantas veces lo he enseñado y lo repito: no, me voy a tomar, me salgo del servicio a Dios. ¿Le preguntaste a Dios qué quería? Voy a tomarme un año de no servir al Señor, de no estar en ningún ministerio, no quiero problemas. Ok, ¿Dios te mandó o vos tenías ganas de descansar? Porque todos tenemos a veces ganas de descansar, pero no se trata de lo que tengo ganas, se trata de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Se trata de andar por los caminos que Dios trazó para que yo ande. No puedo elegir mis propios caminos, no puedo elegir mi propio destino, porque va a terminar mal, posiblemente termine mal, o termines a medias, o termines con las manos vacías y digas: me esforcé, trabajé, luché y terminé con las manos vacías, porque en el reino de Dios hay guerreros. ¿Cuántos guerreros hay acá? Pero hay guerreros, todos somos guerreros los que estamos acá, porque todos estamos peleando batallas. Todos estamos peleando batallas, pero no todos triunfan. Y yo te voy a decir quién triunfa en las batallas: los que son ciudadanos del reino. Esos triunfan. Los que viven en su propia prudencia, en sus propios consejos, guiados por la vanidad de su mente, guiados por su sistema de creencia, guiados por sus estructuras en la mente. Eso no son que trabajan, se esfuerzan, luchan, pero se quedan con las manos vacías casi siempre. Y en la misericordia de Dios puedes vivir una vida bueno. Si es mi hijo y es un cabezón, no hace lo que Él quiere, es mi hijo, ya sé que me ama, pero hace su voluntad. Y en la misericordia de Dios Él permite que no mueras en el intento, pero vivís una vida bastante limitada, bastante mediocre, con muy pocos resultados de éxito. Y cuando hablo de éxito no hablo de dinero, hablo de estar en el centro de la voluntad de Dios, teniendo paz. Paz, diga conmigo: paz. Que cuando llegas a tu hogar, saber que, como dije, hay casas que se parecen más al cielo y otras más al infierno. Cuando llegues a tu casa, saber que hay alguien que te está esperando, un agente de paz te está esperando ahí. O vos estás entrando y sos un agente de paz que va a cambiar el lugar, el ambiente, porque sos un ciudadano del reino. Los ciudadanos del reino somos agentes de paz. Pocos amén para... ¿Cuántos agentes de paz hay en este lugar? Entonces hoy estoy enseñando más que predicando, porque Jesús predicaba, enseñaba y hacía milagros. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, enseñaba y hacía milagros. Hoy estoy enseñando sobre el reino de los cielos, que el reino de los cielos no puede reemplazarse por otra cosa. Señor, pero ¿cómo hago? Bueno, hacé la voluntad de Dios. Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que vos me estás pidiendo? Esto es lo que yo imagino, Señor. Esto es lo que me produce un conflicto, pero decime cómo querés que lo haga, de verdad. Y yo lo voy a hacer. Y poder rendir nuestra voluntad. ¿Y por qué tengo que ir a pedir perdón? ¿Y por qué tengo que seguir sirviendo? ¿Y por qué tengo que seguir asistiendo a esa célula? ¿Y por qué tengo que venir los miércoles y los domingos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no decís: Señor, qué quieres que haga? Y Dios siempre te va a hablar y te va a direccionar. Siempre nos va a direccionar. Él va a hablar a un lugar de nuestro corazón
Y te va a decir, no, andá y pedí perdón. Bueno, pero yo no fui el que lastimó, yo no fui el que dañé, yo no fui el que rompí. Andá y pedí perdón. ¿Usted cree que esa frase viene del diablo, que el diablo te va a mandar a pedir perdón? Hola. Claro que no. Esa frase y ese pensamiento que vino a tu vida es el reino de Dios, hablando a tu corazón, hablando a tu espíritu, diciendo, andá y arreglá eso que rompiste. Pero yo no lo rompí, en realidad lo rompió, y si lo rompí fue porque todo un argumento. El reino de Dios se establece donde alguien, aunque sea seducido por la corriente de este mundo, porque todos tenemos áreas vulnerables, todos tenemos áreas donde vamos a ser tentados, todos tenemos áreas donde vamos a ser seducidos. No hablen, por favor, ahora. Todos tenemos áreas donde vamos a ser débiles. Pero un ciudadano del reino dice, es verdad, soy débil, pero soy un hijo de Dios y sé que eso no le agrada a Dios. Y porque soy débil en Cristo me hago fuerte y le digo que no a eso que me está llamando, a eso que está reclamando sobre mi vida. Le digo que no al pecado, le digo que no a lo que no pertenece al reino de los cielos. Le digo que no al mundo, le digo que no a las tinieblas para poder establecer el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Claro que en esas áreas que somos tentados y seducidos y una y otra vez viene el enemigo. ¿Por qué no? Y a veces, escuche, porque a veces es fácil identificar las cosas que son malas. Uno sabe que el alcohol, las adicciones, el cigarrillo, el bingo y todas esas cosas son obviamente que uno no va, sabe que está mal, pero a veces, ¿qué con las cosas que no están del todo mal? Y ahí es donde se ve realmente quién gobierna tu vida. Cuando tenés que elegir entre cosas que son nobles, entre cosas que son buenas, entre cosas que según tu criterio pueden sumar a la causa, que según tu criterio pueden ayudar al matrimonio, pero no es lo que Dios te está diciendo. Y ahí se genera muchas veces el problema. No entre lo malo y lo bueno, sino entre poder establecer el reino de Dios, entre lo que yo creo que es bueno y entre lo que Dios piensa que es bueno. Porque lo que Dios piensa que es bueno nunca es bueno para mí, siempre es mejor. Entonces, claro, cuando hay cosas buenas, y tengo que elegir, pero esto está bueno, sí, pero no se trata si está bueno o no está bueno. Se trata si va a edificar tu vida o no la va a edificar. Se trata si eso te va a apartar del servicio de Dios o te va a meter en el reino de Dios. Se trata de otra cosa, mucho más grande, si es bueno o no es bueno. Entonces, a veces decimos, bueno, pero se trata de la familia. Sí, está bien la familia, hay que buscar el equilibrio entre ministerio, familia, trabajo. Hay que buscar el equilibrio. Pero hay gente que dice, bueno, yo voy a congregar una vez cada 6 meses porque primero la familia. Primero es el reino de Dios. Pero no lo digo yo, lo dijo Jesús. Porque dice Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y después tu familia, tu economía, tu matrimonio, tus hijos, lo que necesitas, tu sanidad, tu ministerio, todo. Si pones primero el reino de Dios, Él lo va a añadir a tu vida. Si lográs poner primero el reino primero, y si pones primero el reino, Él te va a dar tu familia, Él va a restaurar tu matrimonio, Él va a sanar tu enfermedad, Él te va a dar vida en abundancia, Él va a prosperar tus caminos. Si pones primero el reino, Él va a añadir todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Poneme en pantalla allí Mateo 6:30, a ver. La 31, a ver, el versículo 31. No os afanéis. Pues diciendo,
No os afanéis significa no te preocupes, No os afanéis. No te preocupes pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, diga conmigo, los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas. Hay gente corriendo detrás del dinero. Gente corriendo detrás del dinero en el reino de Dios. Y Dios dice, no corre detrás del dinero, corre detrás de mi presencia y yo te voy a dar el dinero que necesitas y en abundancia. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. Entonces necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y buscar al Rey, por supuesto, porque tu sustento no viene de un gobierno, viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No viene de un trabajo. Viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, que te va a dar un trabajo y te va a dar el poder para hacer riquezas. Amén. Pero primero lo tenemos que buscar a Él. Miren, palabra de Dios para todo dice: Pastor Oski, un aplauso por su vida. Está atento a toda la jugada, como siempre, un paso adelante. El reino de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Somos ciudadanos del reino. Decirle que tenés al lado: soy un ciudadano del reino. Decirle: soy un ciudadano del reino. Somos ciudadanos del reino. Y en este reino hay un rey. Y ese rey es quien te protege. Ese rey es quien te provee. Ese rey es el que te restaura. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos entender que somos ciudadanos del reino. Y dentro del reino hay un lenguaje. Cada país tiene un idioma. Y a veces dentro de los idiomas hay características especiales como los argentinos, ¿no? Che, vos. La palabra vos no existe en la lengua española. Y nosotros la inventamos, amén. Así de guapos que somos. Pero en el idioma del reino de los cielos se habla el lenguaje de la fe. Y cuando sos un ciudadano del reino, tenés que hablar el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje del reino de los cielos, la fe. Pero aquel que no se le reveló el reino, cuando vos le decís, decile a la montaña que se eche al mar, va a decir: ¿cómo le voy a decir a una montaña que se eche al mar? Y ahí empezás a cuestionar. Pero los que son ciudadanos del reino dicen: mira, si Dios me dijo que le ore a la montaña que la eche al mar, yo me voy a poner a orarle a esa montaña a ver si se cae, porque Dios me lo dijo y yo le creo. Los que son ciudadanos del reino le creen a Dios por todo. Diga conmigo: por todo. Le creemos a Dios por todo le creemos, porque somos ciudadanos del reino. No digo esto puede hacerlo Dios, esto no lo puede hacer. Yo le creo por todo a Dios. Entonces necesitamos hablar el lenguaje del reino. Necesitamos hablar el lenguaje de la fe. Necesitamos dejar de entrar y salir del reino como turistas y empezar a vivir en el reino. A dejar que se establezca su voluntad en mi vida. ¿Cómo? Una vez más te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo hago descender el reino de Dios en mi casa? Su voluntad sobre tu voluntad. Sus palabras sobre tus palabras. Sobre tú, porque todos tenemos un diálogo interno. Todos tenemos un diálogo acá en la cabeza y hablamos con... ¿Cuántos hablan solo acá? A ver, hágase libre, hágase libre. Hay más loco de lo que pensaba, Dios. Que te encuentran, no, lo que pasa es que y sí, lo tendrías que haber hecho así. Solo caminando. Y se contestan y se pelean y todos solos. Te dije que no.
Entonces, claro, todos tenemos un lenguaje interno, un diálogo interno, pero claro, tenemos que subyugar, poner por debajo nuestro diálogo interno y que prevalezca lo que Él nos quiere hablar. Hablamos tanto a nuestra mente, tanto, porque el problema principal radica, ¿sabe dónde? Aquí. Tocarle al que tenés al lado, decirle, acá tenés el problema vos, decirle, acá, tóquele. No, despacito. Levante su mano así al cielo, así sacamos una foto linda de ahí atrás. Necesitamos entender que todo empieza acá, en un diálogo interno donde decimos, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué tiene que ser de esa manera? ¿Y por qué? Porque Dios te lo está mandando a hacer. Y no es lo que vos pensás, es lo que Él quiere. No es lo que vos decís, es lo que Él te está enseñando. Pero claro, hay tanta humanidad a veces dentro de nuestras vidas. Hay tanta humanidad, tanto de Gabriel Hernández, que no puede el Rey de Reyes hacer nada porque estoy yo ahí en el medio. Por más que yo diga que Él es mi Rey, termina haciendo lo que yo quiero. Porque este reinado en nuestras vidas y Jesús, la obediencia a Él, es por amor. Es por amor. Yo me sujeto y le obedezco por amor. Por amor a lo que Él hizo, por amor a lo que Él es. Porque sé que en Él, solamente en Él, puedo tener la solución a... Jamás imaginé estar viviendo hoy esta temporada en mi vida. Jamás dije, no, esto es imposible. Claro, era imposible para mí. Pero cuando empecé a dejar que Él me hable y a obedecerle, a pesar de que no entendía, porque a veces no entendemos y no se trata de que entiendas o no entiendas, sino de que obedezcas a su palabra. Y el domingo posiblemente hable sobre los 4 niveles del reino. ¿Cuántos niveles? 4 niveles. El primer nivel es el que hablamos hoy, de ver el reino. Si no podés ver el reino, no podés ver nada. Si no podés ver el reino, no podés escuchar al Rey. Si no podés ver el reino, no podés ver tu milagro terminado. Si no podés ver el reino, no podés ver tu prosperidad, no podés ver tu restauración. Tenemos que ver el reino. ¿Y cómo veo el reino? Naciendo de nuevo. Yo ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y se dio a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vivo yo, diga conmigo, ya no vivo yo. Ese es el problema. Ese es el problema principal para descender el reino de Dios sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. No vivir vos. Morite, decir, no, espere. Porque se va a malinterpretar. Tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestro yo, a nuestro deseo. No porque vos tendrías que ser así, porque somos tan inteligentes para enseñarle a otros lo que tiene que hacer con nuestras vidas. ¿Sabe cuántas veces la senté a mi esposa? Le dije, vos lo que tenés que hacer es, para que esto funcione, vos tendrías que cambiar esto. Le hacía una lista de 50 cosas que ella tenía que cambiar. Y yo creo que me anotaba 2 cosas. Porque era re bueno. Hasta que un día hablé con el Espíritu Santo y me dijo, la lista está al revés. Vos sos el que tenés que cambiar 50 cosas y ella 2. Yo dije, apártate de mí, Satanás. Es que era así. Era yo el que tenía que cambiar un montón de cosas que no las veía. Y no me convenía verlas. Entonces cuando pude decir, ok, Señor, ok, ¿por dónde empezamos? Empezá por acá, y seguí por acá, y seguí por acá, y seguí por acá, y seguí. Y ¿hasta cuándo? Y ya pasaron 25, 28 años, 30 años que conozco a Cristo y todavía me sigue la listita, no termina más. ¿Y cuándo termina? Nunca, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta que nos parezcamos cada día más a Jesucristo, hasta que no estés más vos metido en el medio, hasta que no estén más tus pensamientos metidos en el medio. Y así el reino de los cielos va a descender sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu economía. Así hacemos descender el reino. Cuanto más nos rendimos a su voluntad, cuanto más cedemos nuestro ego y permitimos que Él lo quebrante, tanto más rápido va a descender el reino.
tanto más rápido. No sé cuánto necesitan que el reino de Dios descienda en sus vidas. Yo lo necesito cada día. Por eso cada día dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tiene un costo seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Tiene un costo. No es gratis ser un seguidor de Cristo, y mucho menos fácil es establecer el reino de Dios sobre una casa, sobre una iglesia. ¿Sabe cuántas cosas me gustaría decidirlas de otra manera? Pero no puedo decidir como se me da la gana. Como apóstol de esta casa, como fundador de este ministerio, con mi esposa, no podemos. Tenemos esa gana no de orar, estaba diciendo. ¿Usted qué pensó? De orar por sus vidas. Y el Señor dice: no, ese es el camino, es por acá, escúchame, es por acá. Tantas veces tengo ganas de contestar algunos mensajes. No se da una idea. Y Dios me dice: ni se te ocurra responder. Bloquealo, eliminalo. No entres en ese lugar. No entres en ese lugar. Pero sabés, le digo, pero mirá quién me viene a cuestionar. Este cara dura, endemoniado, impío, incircunciso, filisteo. Y Dios me dice: déjalo, yo me encargo. Ni te molestes en contestarlo, porque yo voy a aderezar mesa delante de tus angustiadores. Yo soy el que guarda tus caminos. Yo me voy a encargar de cada uno de los que les persigue. Yo soy el que va adelante. El reino de los cielos va delante de este ministerio, llevando el barco de este lugar hasta donde Él lo quiera llevar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Mire, le voy a decir los 4 niveles. Nacer de nuevo, diga conmigo nacer. Segundo nivel, entrar, diga conmigo entrar. Entrar en el reino, hoy hablamos un poco. Tercero, heredar, diga conmigo heredar. Heredar el reino. Cuarto, avanzar o conquistar o poseer en el reino. Son los 4 niveles que posiblemente desarrolle el domingo. Porque una cosa es nacer de nuevo, otra cosa es entrar en el reino y otra cosa es establecer el reino en nuestras vidas. Son cosas totalmente diferentes. Podés estar, como dije, conociendo el reino, pero lejos de establecerlo en tu vida. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Que nos hable, que el Espíritu Santo te hable a lo más profundo de tu corazón. Y cuando Él te hable en esta noche y salgas de este lugar y tengas cosas que hacer, hacelas. Porque eso va a determinar tu éxito o tu fracaso. Eso va a determinar tu conquista o tu derrota. Eso va a ser lo que determine tu prosperidad o la miseria en la que estás viviendo. Escuchá la voz de Dios, escuchá la voz de Dios, escuchá la voz del Señor. ¿Qué te pide? ¿Cuáles son las coordenadas que Él te está dando? Hay cosas que Dios te va a pedir que no tienen sentido. No tienen sentido. Y hay cosas que te va a pedir. A veces Dios nos pide cosas pequeñas y aún así no las podemos doblegar. No podemos doblegar. Porque claro, ¿cómo voy a quedar así? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a humillarme de tal manera? No voy a permitirlo. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, le dijo: tú eres el rey. Tú eres el rey. Y él le dijo: mira, Pilato, tú lo dices, pero te aviso que mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios habla otro lenguaje. El reino de Dios dice: perdona a tus enemigos. Es más, bendice a tus enemigos. El reino de Dios dice: si alguien te pide que lo ayudes 1 milla, ayúdalo 2. El reino de Dios dice: humíllate, porque el que se humilla lo voy a poner en alto. Donde vea una persona prosperada, bendecida y en victoria, es porque alguien se ha humillado antes. Olvídese que no hay otra fórmula. Es la fórmula del reino. Humíllate, porque yo te voy a poner en alto. Y a los soberbios los voy a mirar de lejos. Señor, hoy declaramos tu reino en este lugar.
Y yo declaro, Señor, y creo que nuestras voluntades van a ser quebrantadas en esta noche, que nuestras voluntades van a ser rendidas, que nuestros pensamientos van a ponerse, Señor, debajo de los tuyos, que nuestros caminos y nuestros ideales y nuestros sueños y proyectos estarán, Señor, en tus manos para que tú nos digas sí, avanza o detente. Y lo que tú nos digas, Señor, vamos a hacer, porque entendemos que detrás de obedecer tu voz hay algo maravilloso, algo glorioso, algo que jamás imaginamos. No es lo que tú piensas, es lo que Él quiere. Oh Señor, te adoramos y decimos, su poder lo hará. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, ahora sí, adórale con todas tus fuerzas. Se manifestará tu reino en mi vida. Señor, quita de mí esos pensamientos humanos y establece los pensamientos del cielo. Señor, quita de mí estos sentimientos terrenales y establece los sentimientos del cielo en mi vida. Quiero ver como tú ves, quiero sentir como tú sientes. Oh Señor, hoy es el día, hoy es el día, hoy es la noche donde nos rendimos por completo a tu voluntad, a tus planes, a tus caminos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias porque tú nos llamaste, tú nos invitas a entrar en el reino, pero también nos muestras cuál es el camino para que ese reino descienda, para que tu gobierno sea sobre nuestras vidas. Señor, gracias. Señor, gracias te damos, Señor. Señor, mira los corazones quebrantados, Señor. Toma en cuenta, Señor, cada decisión que hoy se ha tomado, porque tu reino, yo sé, Señor, que se va a establecer en muchas familias de las que hoy están en este lugar, que a partir de que salgan de este lugar ya mirarán a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus discípulos, a esta iglesia, a sus vecinos y a quien sea, lo mirarán con ojos de reino, sabiendo, Señor, de que tenemos tantas cosas que arreglar nosotros, que no tendríamos que tener tiempo de andar mirando lo que hacen los demás. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra y sellamos este momento con el poder de tu presencia. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, 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 amén y amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por siempre y para siempre. Aleluya.